que se entienden, que hay muchas Hay cosas un, así. hay un tema que estábamos viendo sobre la escuela. Las chicas querían tocar este tema y como les dije, nos encontramos con varias citas del hermano Brown sobre este tema. Lamentablemente no pueden estar porque han salido y en el lugar donde están se encuentran sin cobertura de internet. Entonces, si se llegan a conectar, probablemente se le esté cortando. Y aparte de eso, están de vacaciones, entonces seguro, pienso yo, que están con sus primos, con sus tíos. Entonces, le es más provechoso ver la grabación después. Y aquí tengo una cita. Estamos hablando sobre el colegio. Y tengo aquí una cita del hermano Branham que está en el mensaje El poder de Dios para transformar. En ese mensaje, el hermano Branham hace un comentario. En este mensaje viene hablando el profeta que Dios tiene un poder para transformar al creyente. Y el poder de transformación de Dios está en la palabra, porque Él se basa en la escritura donde dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el profeta dice, ve, la transformación comienza en el entendimiento entonces, en la mente. Porque hemos estado diciendo en las reuniones anteriores, bueno, la semana pasada solo estuvieron las hermanas eh, y ahora vemos, estamos nosotros. La semana pasada no estuvo Talagante, esta semana está Talagante. Así que, bien. Entonces, eh, el poder de transformación comienza en el entendimiento, en la mente de la persona, del individuo. Porque hemos estado diciendo que no importa en qué colegio uno esté, puede tener los mejores maestros, pero al final de uno depende tomar la decisión. En el caso del joven rico, el joven rico tenía los mejores maestros y las mejores escuelas, pero ese liderazgo que ejercieron los maestros y las escuelas sobre él lo llevaron al final a rechazar la palabra. Porque cuando Jesús apareció, el joven rico supo de Jesús y vino donde él, y Jesús lo amó, dice la escritura, y Jesús le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes, entonces ven y sígueme, porque el joven rico ya cumplía todos los mandamientos, él iba a todas las reuniones, cuando había una comida en la iglesia, dice el profeta, que era el que más aportaba económicamente. Entonces, si había alguien pobre o alguien que no tenía, o los jóvenes tal vez, porque era un joven, iban a viajar a otra ciudad, iban a hacer algún compañerismo especial. Entonces, ustedes saben que no todos los jóvenes trabajan y la realidad económica de los jóvenes es diferente. Se ve en el colegio, se ve en la iglesia y así. Entonces, cuando habían jóvenes que no tenían para pagar sus pasajes, por ejemplo, el joven rico le financiaba sus pasajes. Era un joven dadivoso. No dice la escritura que él era mezquino. Él guardaba todos los mandamientos. Y en la ley nos dice que tenemos que ayudar a nuestros hermanos necesitados. Si me preguntan a mí, ¿él cumplía eso? Yo digo que sí. Lo que él no hizo fue vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Él no tenía problema con ayudar a los pobres, pero cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces eso era muy alto para él. Él no estuvo dispuesto a pagar ese precio para seguir a Jesús. Entonces, como no siguió a Jesús, lo vemos que después, aunque era un hombre religioso, terminó en el infierno. Y en el mensaje que estábamos estudiando, en el culto ayer creo que fue, se llama Ven, sígueme, este mensaje. Lo voy a poner después en video por el hermano Branham para que lo puedan ver en el canal de YouTube. Es un mensaje para jóvenes. El hermano Branham allí dice que el problema del joven rico
no era tanto él, sino el líder que estaba siguiendo. Y dice el profeta también que nosotros, bueno, ustedes como jóvenes, yo ya tengo 35 años, todavía estoy joven, y el de 80 dice que todavía está joven, y así. Pero bueno, para ustedes tal vez yo no soy un joven. Y el profeta dice que los jóvenes o las personas siempre vamos a seguir a alguien, pero debemos asegurarnos que aquel que estamos siguiendo esté correcto, porque si estamos siguiendo a la persona equivocada, terminaremos tomando decisiones equivocadas. Entonces el énfasis del profeta está en que sigamos el liderazgo del Señor Jesucristo. Bueno, hablando del poder de transformación, Dios tiene un poder de transformación y ese poder de transformación está en la mente. La transformación del hombre comienza en la mente. No sé si ustedes han oído alguna vez de fe intelectual. El hermano Branham dice que todo comienza con una fe mental, una fe intelectual. Y la fe intelectual está bien, pero cuando llega a estar mal, o cuando nos hace mal la fe intelectual, cuando es solo intelectual, es solo mente, es un Dios mental. No, eso tiene que venir de una fe intelectual a una fe almática, en el alma, a una fe madura. Entonces el profeta dice en un mensaje que se llama Sanidad Divina, porque todos nosotros tenemos problemas con nuestra naturaleza. Como decíamos, no importa en el colegio que uno esté, si tiene los mejores profesores, si tiene los mejores maestros, si tiene los mejores libros, siempre va a tener problemas con la naturaleza humana, porque mientras no seamos cambiados en la naturaleza, se va a manifestar, porque en nuestra carne, Jesús dijo en Mateo, están los malos pensamientos, la envidia, las peleas. Lucas también, o Pablo también lo dice en Gálatas, que los frutos de la carne son la fornicación, el adulterio, la hechicería. Todo esto está en la carne. Yo no tengo que estar endemoniado para cometer estas cosas. Entonces, como está en mi carne, todos tenemos una batalla con la carne. Ahora, el poder de Dios de transformación está en la palabra, porque la palabra nos cambia el pensamiento. Como decía recién, en el mensaje Sanidad Divina del año 54, el profeta dice lo siguiente, que la transformación o el cambio, cuando uno sabe que un creyente es maduro en el Señor, cuando la palabra entra, empieza como algo intelectual, pero viene al corazón a hacer algo en el alma. Y esa simiente o esa semilla comienza a crecer y lo primero que toma control es de la mente del hombre. Después toma control de los ojos del hombre. Cuando digo hombre digo mujer. De lo que uno ve. Y después lo último toma control de la boca del hombre, de la lengua del hombre. Entonces el proceso de maduración o crecimiento es que la palabra entra por los sentidos, porque entra por el oír o por el leer, por los sentidos, entra la palabra y no solo queda en la mente, sino que baja al alma y del alma comienza como una semilla a florecer, a crecer y comienza a crecer y a brotar y luego toma el control de nuestros pensamientos y luego toma el control de nuestros ojos y lo último toma control de nuestra boca. De tal manera que Santiago dice que el hombre que no ofende con palabra puede ser considerado un varón perfecto porque ha domado la lengua, que es el pequeño miembro en el cuerpo que enciende grandes incendios. Entonces, si alguno no ofende en palabra, puede ser considerado un hombre perfecto. Eso quiere decir un hombre acabado, terminado, maduro, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Como decía, esta cita está en el mensaje el poder de transformación. ¿Quién tiene el poder de transformación? Dios. Ese poder está en la palabra. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia todos los días y orar todos los días, porque eso trae un despertar mental en la mente.
Hay incluso algunos, yo vi un documental una vez que hablaba sobre la existencia de Dios, o alguien buscaba una respuesta y mostraba cómo en el cerebro humano, cuando uno ora, se encienden ciertas zonas en el cerebro, y cuando uno enfrenta situaciones en la vida y es un creyente y tiene fe, las puede enfrentar de manera diferente que el resto del mundo que no cree en Dios. Entonces creer de alguna manera es una ventaja. Ahora esta cita está aquí porque Dios tiene un poder de transformación, esta es la palabra, y ese poder comienza en nuestra mente, leyendo la escritura, escuchando mensajes, y eso empieza a cambiar nuestros pensamientos y a tomar control y a tomar más lugar y más lugar en nosotros. Entonces llegamos a ser raros para la gente por causa del poder que Dios tiene. Pero Satanás también tiene un poder, y el poder del diablo no es transformar, sino que es desformar o deformar. Entonces Dios nos quiere y nos dio una forma, y el diablo quiere modificar esa forma que Dios nos dio. El mensaje de Dios es el mismo para todos los hombres. ¿Y por qué? Porque la condición del alma del hombre es la misma en todos los hombres. Todos los hombres somos pecadores por naturaleza, estamos destituidos de la gloria de Dios y no pensamos en Dios a menos que Dios haga algo por nosotros primero. Entonces el evangelio es el mismo para todos, porque todos, almáticamente hablando, estamos en una condición caída. Tal vez eso es un poquito fuerte, pero es una realidad. Le hablo hacia ustedes que son un poquito más grandes que las hermanas en edad, y bueno, le hablo hacia ustedes. Satanás tiene un poder de deformar. En el principio Dios le dijo a Eva, a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, pero del que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, no comerán, porque el día que coman, morirán. Entonces, viene Satanás y le dice lo mismo a Eva, le dice, con que Dios te dijo que no comas de este árbol, y le cambió una palabra, y Eva creyó lo que el diablo le dijo, le cambió un sí por un no. Entonces viene Eva, le cree a la serpiente, y eso trajo a la mujer en una condición caída, porque la escritura dice en la carta de Pedro que si alguno es vencido, el que es vencido se constituye en siervo de aquel que lo venció. Entonces si yo soy vencido por alguno, soy siervo. Un ejemplo, cuando antiguamente, cuando habían imperios y conquistaban terrenos y ciudades y países extranjeros, iban los ejércitos completos a la batalla, iban y vencían al enemigo, y como vencían al enemigo, la tierra, la gente, los animales, todo era botín de guerra. Entonces todos los habitantes de esa ciudad, su ejército perdió contra el ejército invasor, y el ejército invasor se toma a esta gente como esclava o prisionera de guerra, o trofeo de guerra derechamente. Entonces la escritura dice que si alguno es vencido, se constituye en siervo o en esclavo del que lo venció. En el principio tenemos a la mujer hablando con la serpiente, y la serpiente vino y le dijo una mentira a Eva. Jesús dijo que la serpiente o Satanás, todo lo que habla es mentira, porque es padre de mentira y la verdad no está en él. Entonces el poder que tiene el diablo es de traer lo que Dios dijo, pero no de la forma correcta. Él puede traer un 99,9% de la verdad, pero ya ese 1% hace que no sea la verdad. Él le cambió a Eva, si leemos Génesis, un sí por un no, y cambiarle solo esa palabrita, cuando la mujer aceptó esa verdad torcida o esa mentira, aceptó esa mentira,
fue vencida por la serpiente y fue hecha siervo de la serpiente. Entonces el poder del diablo es tomar la misma palabra, torcerla, y así él nos vence o procura vencernos. Siempre lo ha hecho, siempre ha sido así. Vino al mismo Jesús con la palabra torcida, porque él traía el 99% de la palabra, pero Jesús tenía ese 1% que le faltaba, y con ese 1% lo venció. Escrito está, le decía a Satanás, y Jesús le dijo, escrito está también, o sea, te falta un porcentaje más para tener el 100%. Y fue 3 veces que tuvo esa tentación. Entonces vemos que Jesús pudo vencer a Satanás con el 100% de la palabra, porque es el poder de Dios. Ahora, ¿cuál era el poder del diablo? Deformar la escritura, deformar la palabra. Ahora nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y Satanás quiere deformar la imagen de Dios. Quiere deformar la familia, quiere deformar el hogar, quiere deformar nuestras mentes, quiere que los niños sean niñas, quiere que las niñas sean niños, quiere que los niños tengan 2 padres, tengan 2 madres, y deformar la imagen familia. Entonces tengo aquí esta cita donde el profeta hace este comentario y comienza a hablar ahora de los estudiantes de Arizona, porque estamos hablando de escuela. Miren lo que dice. Perdonen esta expresión, dice. Si esto hiere los sentimientos de alguien, no es mi intención. Hace unos 2 domingos fui invitado por mi propia hija a que entrara frente a un televisor a ver cantos religiosos. Fue el domingo por la mañana y quería escuchar yo a Oral Roberts en su programa. Y él les había dicho que me avisaran, dijeron, escucha esto, cantan muy bien los himnos. Mi hijo parado allí también me lo dijo. Y prendí ese aparato. Él prendió la televisión para ver a los niños que estaban cantando. Dice, él arrendó una televisión. Alquilamos de una mujer que tiene el televisor en su casa. Entonces, en vez de pedírselo prestado, lo arrendó el profeta. No pienso jamás tener uno en mi casa. No, señor. Yo no quiero esa cosa en mi casa. La volvería pedazos con mi escopeta. Yo no quiero tener nada que ver con esa cosa maligna. No, señor. Pero hicieron como era un programa, él arrendó la televisión para ver el programa donde iba a predicar Oral Roberts, que era un televangelista, uno de los primeros. Ayer o antes de ayer falleció un predicador evangelista también, de los grandes televangelistas que hubieron, que es el hermano Jimmy Swaggart, a los 90 años. Entonces, a estos predicadores el profeta los veía como Oral Roberts. Entonces, tiene esto el profeta y dice lo siguiente, pero lo hicieron. Permítanme decirles algo aquí acerca de ustedes los arizonianos. ¿Vieron ustedes el análisis el otro día de las escuelas, verdad? 80% de los niños en las escuelas de Arizona, o sea, 8 de 10 en los días del profeta, 8 de 10 niños, si en una sala son 30 niños, entonces son 8 de 10. Entonces son 8, 16, son 22 niños, 22, 23 niños, miren lo que dice, sufren con deficiencia mental. El 67% de ellos, de esos 80%, de 8 niños de 10 son deficientes mentales, o sea, tienen problemas mentales. Y de esos 8, 6, a veces 7, o sea, el 67% de ellos era deficiente mental por ver televisión, o sea, por ver la pantallita. ¿Qué les parece? Dice el profeta. Más vale que ustedes usen la escopeta. Ven, ahora no permitan ustedes que el diablo los rocíe con eso. ¿Por qué? Porque el diablo, a través de la televisión,
estaba deformando la mente de los niños y los estaba haciendo mentalmente insanos, que ya no pueden aprender, que ya no pueden retener. Hay niños que no pueden prestar atención por causa de la televisión. Estamos hablando de 1965. Dice, más vale entonces que usen la escopeta. Ahora no permiten ustedes que el diablo los rocíe con eso. No, señor. Ahora la gente, como dije, la gente actúa como si no tuviera que venir a juicio. Y corté ahí la cita, pero enseguida dice, y bueno, y los cánticos que estaban cantando, eso no es cantarles. Así que no les sirvió mucho solo para oír el sermón, ni siquiera para oír buenas alabanzas, porque lo que tenían ahí era un show mediático, un show artístico para la pantalla. Entonces no lo estaban haciendo con sinceridad, lo estaban haciendo porque es un cántico comercial. Tengo otra cita aquí. El pacto de Abraham o pacto de Dios con Abraham, dice el profeta hablando, ahora habla algunas cosas que no tienen mucho que ver con nosotros, pero me interesa lo que dice enseguida. Dice, la vida de los matrimonios o del matrimonio es de Dios. La vida de matrimonio es de Dios. El lecho sin mancilla. Eso está en Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero la fornicación y el adulterio lo juzgará Dios. Sigue diciendo el profeta, pero la prostitución y lo ilícito, eso es pervertido. Y miren la mente de toda la gente americana, ahora todos los americanos, dice el profeta, y la gente del mundo, la mente de ellos, gradualmente está llegando a ser tan pervertida al grado que solo ha llegado a ser aún la radio y la televisión, es toda una gran conglomeración de pecado, porque los corazones de los hombres claman por eso. Cada intención del corazón de un hombre, al igual que lo fue antes de la destrucción antediluviana, todo eso del hombre está llegando a ser continuamente al mal. Bueno, estas citas solo voy a leer porque hablan de la mente, en especial de los niños en el colegio. Aquí tengo el título, el 80% de los niños en las escuelas deficiencia mental. Me faltan palabras aquí. Y el 67 son televidentes. Entonces, vuelvo a esto porque tenemos un montón de niños emocionalmente insanos, mentalmente insanos en el colegio, que son compañeros de escuela de nuestros hijos. Y nuestros propios hijos los mandamos a estos colegios y aún los hijos de los creyentes, de la gran mayoría, no tienen sus facultades mentales al 100%. Entonces, esto es porque, no solamente porque son televidentes, sino porque también es parte de la edad en la que nos tocó vivir. El hermano Branham dijo que esta es una edad neurótica, una edad de nervios. Entonces, el profeta estaba hablando en un mensaje, le hago este comentario a ustedes, para que sepan por qué razón tenemos tanta inestabilidad emocional entre los jóvenes. Y la razón es porque Satanás nos ha rociado por todas partes con un veneno que deforma la mente. En este caso, deformó la mente del 80 o del 67% de los niños de las escuelas. Eran televidentes y por eso tenían su mente no sana. 67 son entonces 7, 8, 9, 10, son 3, son 10, son 13. El 13% realmente eran niños con problemas mentales, pero originados por otras razones, ya sea algo en su salud, en su vida, algún trauma, algún problema mental, algo de nacimiento, el 13% solamente, pero a eso el 67% le complementaba y quedaba en un 80% de niños con problemas mentales en 1965. La gran pregunta es esta: ¿qué de ahora, julio
del 2025, donde nadie ve televisión, nadie tiene una televisión, porque ya está pasado de moda tener televisión, porque en el teléfono tenemos radio, televisión, computador, tenemos calculadora, tenemos el clima, tenemos todo, tenemos la ubicación, tenemos todo lo tenemos en la pantallita. Y hay gente que no puede vivir sin la pantalla. El otro día yo les compartí un comentario del hermano José Branham que hablaba sobre la gente que pasa conectada a la pantalla. Todos somos culpables de eso. En mayor o menor grado, todos somos de alguna manera dependientes de la pantalla, porque ahí están nuestros contactos, porque ahí están las noticias, porque ahí está el tiempo, la hora del día. Hay gente que no se compra un reloj porque está todo en la maquinita. Entonces, somos dependientes y eso ha traído un montón de problemas mentales y la gente ha llegado a ser desequilibrada mentalmente, porque los niños aún menores de 13 años están recibiendo sus pantallitas y pasan muchas horas frente a la pantalla y esto está deformando en el físico. Estoy hablando de, ahora no estoy hablando de mentalmente solamente, sino que en el físico están siendo deformados por el poder del diablo a través de las pantallas. Las redes sociales nos quitan tiempo valioso de nuestra vida que pudiéramos estarlo invirtiendo en otras cosas. Sinceramente, si el tiempo que invertimos viendo videitos en las redes sociales lo invirtiéramos produciendo dinero, tendríamos mucho dinero en la semana, porque es mucho tiempo el que perdemos en las pantallas. Y eso es una realidad por la que mucha gente pasa. No sé cuánto el porcentaje, pero muchos estamos allí. Entonces el diablo está haciendo que este mundo sea mentalmente insano. En el mensaje de la invasión de los Estados Unidos, el profeta dijo que el diablo, porque en la Biblia dice la escritura en Apocalipsis, que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Así dice la escritura. Pero antes de llegar a Pérgamo, el trono de Satanás estuvo en Babilonia. Y cuando Babilonia cayó, el sacerdote de Babilonia se trasladó y llegó a Pérgamo. Llegó al Imperio Romano. Se hizo amigo del emperador. El emperador tomó la cultura pagana, tomó el cristianismo, lo mezcló, hizo una sola religión universal, donde juntó paganos y cristianos, lo juntó todo ahí y nació la Iglesia Católica Universal. Y entonces viene en la tercera edad, en Apocalipsis 2, nos dice dónde está el trono de Satanás, en Pérgamo. Y ahora de Pérgamo, Satanás fue moviendo su trono. Y el hermano Branham dice que Satanás, uno de los últimos lugares que escogió para poner su trono fue en Hollywood, en California. Y allí, porque estuvo en Francia, a través de la moda, desvistiendo a las mujeres del mundo, porque Francia imponía la moda mundial. Allí comenzó toda la perversión en Francia, en Londres, y después se trasladó a Estados Unidos. Y él dijo aquí, en Estados Unidos, no puedo entrar por el ministerio, porque tienen muchos buenos predicadores. Recuerden que en Estados Unidos, después del avivamiento pentecostal, vino el auge de los predicadores de avivamiento y de sanidad divina, los carismáticos. Entonces tenía muchos predicadores que enfrentar el diablo. Entonces dijo, por el ministerio no me puedo meter, porque eran hombres santos. Pero lo que haré, voy a sacar el cine. Y si logro hacer que la gente que va a estas reuniones, a estas campañas, venga al cine, voy a meter esto en la mente de ellos y los voy a invadir en la mente. Pero como la gente cristiana no iba al cine, porque los predicadores estaban en contra del cine, entonces Satanás dijo, voy a hacer lo siguiente,
voy a grabar las películas, las voy a guardar aquí en Los Ángeles y después sacaremos la televisión y haremos, en vez de que la gente venga al cine, haremos que el cine esté en la casa de cada uno. Y dice el profeta que Satanás tuvo éxito en esto. Y la gente permitió la televisión a sus hijos. Ahora estamos hablando de 1965. Esto estaba en pañales. Entonces tenemos esto. ¿Qué veían en los 60? Veían Lassie, Rin Tin Tin, Yo Amo a Susie, veían esas cosas, veían. Que uno lo mira ahora y lo encuentra un juego de niños. Pero el profeta, como era un vidente y como era un profeta, y como la escritura también advierte que vendría una edad neurótica, y Satanás, la forma que tiene de desmantelar nuestra mente, nuestros sentidos intelectuales, es a través de la pantalla. Y Satanás tuvo éxito y todo esto provocó la ecuación, nos da como resultado que el 80% de los niños de las escuelas de Arizona sufrían de deficiencia mental. En este mensaje Ven y Sígueme, el profeta dice, no tanto dice porque, a ver, dejen, lo voy a leer como lo dice. Dice el profeta, dice, no es tanto por la iglesia o aquí está. Dice, y muchas veces ustedes me han escuchado levantar la voz y decirles, Ricky o Riqueta y cosas. Entonces el profeta condenó en su predicación a la gente. Este mensaje fue en el año 63 y fue un mensaje para jóvenes. Y dice, y me han oído, llegué a un momento crucial, dice, en esta etapa de la vida a la cual todos llegamos, dice. Y muchas veces me han escuchado levantar la voz y decir, Ricky y Riqueta y cosas. Eso es la edad. Es la edad en la que estamos viviendo. Realmente no son las personas, pero es la edad. ¿Qué está diciendo el profeta? Entonces, en la edad en la que estamos viviendo, es la edad de la mente. Porque en este tiempo se prometió en la Escritura que la gloria de Dios llenaría la tierra. Y la palabra gloria es mente, en la mente de Cristo. Entonces, digo estas cosas, parecen a veces muy elevadas, pero si las asentamos, las aterrizamos, nos damos cuenta que Satanás ha hecho un plan tremendo para deformar la mente de la gente. De tal manera que la gente tiene todo al revés en sus mentes. Había una pareja de pastores, un pastor y su esposa, vino a ver al hermano Branham porque tenían algunos problemas de nerviosismo y querían que él orara por ellos para que Dios los sanara. El profeta dice que Satanás tiene derecho a darnos un golpe. ¿Qué prefiere usted que sea? Le dijo al pastor y a su esposa. Ser ciegos, tener artritis, artrosis o ser nerviosos. Y el profeta oró por ello, pero les dijo que era el derecho del diablo dar un golpe. Y ese golpe con el que el diablo viene es a los nervios, es al sistema nervioso, es a la mente. Entonces el profeta ora por ello y le dice, si tuvieran que elegir, ¿qué elegirían? Yo elegiría un problema de nerviosismo. Satanás nos ataca en la mente. Por eso tenemos en los colegios tanta perversión. Como hablábamos la semana pasada, tenemos el bullying, tenemos la burla, la mofa, de tal manera que se burlan del cristianismo y pueden, si la joven o el joven no está claro en su mente, él frente a Dios, lo que Dios es para él, el mundo
todos estos locos, todos estos dementes, que son los compañeros de curso, esto en colegio, en universidad están más terribles, porque han sido deformados por diferentes pensamientos, no solo la televisión. Entonces, estamos rodeados de locos, estamos en una edad de locos y estamos rodeados de locos. Que si alguno puede matarme por mi religión, lo hace, porque están locos. Es una edad de mente. ¿Y quién ha hecho esto? Satanás. Ahora, Dios tiene un poder para sacarnos de esa locura, y ese poder está en la palabra. La única forma de volver a la mente cabal es recibiendo la mente de Cristo. Que la mente de Cristo esté en nosotros. Bueno, tengo hartas citas sobre esto. El profeta llamó a esta edad una edad neurótica. Tengo aquí el significado de la palabra neurosis. Déjenme ver si lo encuentro. Y esto es muy interesante porque como hay un problema mental, este problema trae trastornos en los jóvenes del sueño, trastornos alimenticios, trastornos en el respeto hacia los padres o la falta de respeto hacia los padres. Hace un tiempo atrás, en el culto, creo que fue cuando predicaron sobre acuérdate, limpia y huye, el hermano Branham dice que cuando un joven le contesta a la madre de forma desafiante, allí mismo dice queda expuesto a la llama del infierno, creo que lo dice, no me acuerdo cómo lo dice, pero queda expuesto. Entonces, si yo sé eso y yo actúo así, a pesar de que lo sé, entonces tengo un problema mental. Por esa razón yo actúo así, porque he sido vencido. Voy a leer algunas cosas, porque el profeta habló de neurosis. La palabra neurosis o neurótico es la palabra neurosis. Según el diccionario Webster, es definida la palabra como cualquiera de varias psiquis o mentalidades, desórdenes funcionales caracterizados por una o por varias de las siguientes reacciones. Son reacciones que componen la neurosis. Puede estar asociada a una o a varias de las siguientes acciones o reacciones: ansiedad, compulsión, obsesión, fobia, depresión, disociación. Entonces, tenemos jóvenes o tenemos gente en las escuelas que sufre de ansiedad, sufre de compulsión, sufre de obsesión, sufre de fobias, sufre de depresión y sufre de disociación. La disociación es el que quiere estar solo, que hay un cumpleaños y él no, él se quiere quedar en la casa. Eso es disociación. Entonces, y todo este problema lo trae el poder del diablo sobre el humano, a lo que el humano está expuesto. Y las pantallas, ya no la televisión, el celular nos ha sobreexpuesto a este poder que deforma al humano. Bueno, tengo muchas cosas que decir. Aquí tengo un libro que escribimos hace años atrás sobre la neurosis. Son 104 páginas, así que no me voy a detener en eso, pero nada más para hacernos pensar esta cita. El 80% de los niños de las escuelas de Arizona sufren de deficiencia mental, y de ese 80%, el 67% de ellos era por ver televisión. ¿Qué les parece? Esa pregunta hace el profeta. Esa pregunta les hago yo a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario asociado a esto. Creo que esto le aclara muchas cosas de por qué tenemos un montón de niños violentos y un montón de profesores que no saben qué hacer con los niños, porque ellos mismos tienen un desorden en sus mentes, porque son adultos que crecieron frente a una pantalla de televisión. La televisión producía deficiencia mental
que de las pantallas que tenemos hoy en día, que deforman nuestros huesos, que desgastan nuestra vista, que cocinan nuestro cerebro con todas esas ondas que hay, con este asunto del Wi-Fi y otras cosas más que están en el aire, atravesando nuestro organismo. El diablo nos está cocinando a través de las pantallas. Entonces, ¿qué, si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre este punto, los oigo? No, hermano, yo por lo menos no. Entonces, es bien interesante esto, porque tenemos estas manifestaciones en, en el mundo hoy. Eh, bueno, en este libro, compulsión, voy a leer la definición de cada cosa, porque dijimos ansiedad, eh, me quedan 15 minutos, dice, para terminar la llamada que tenemos. 15 minutitos me está avisando. Vamos a ver si alcanzamos a leer algunas cosas de aquí. Bueno, tengo aquí bastantes textos bíblicos y del profeta. Y la primera es ansiedad, obsesión, compulsión, fobia, depresión y disociación. Ahora, compulsión. Compulsión es una obligación, pero compulsión, veamos, se me perdió ansiedad aquí. Voy a ver. Ansiedad. Ansiedad es un estado de aprensión o dificultad o preocupación sobre lo que puede suceder. O sea, una batalla sobre algo que no ha llegado todavía. Estoy preocupado. Preocuparse o ocuparse antes de tiempo. Estoy pensando, eh, por ejemplo, un niño de 10 años o de 8 años está pensando con quién se va a casar y cómo van a ser su hijo. Está batallando con algo que ni siquiera está allí todavía. Entonces, ansiedad, dijimos, es el estado de aprensión o dificultad o preocupación sobre lo que puede suceder concerniente a un posible evento futuro. Los efectos psicológicos de la ansiedad son la preocupación y la tensión nerviosa. Tenemos un montón de gente que no puede dormir porque tiene ansiedad. Luego dijimos compulsión. Ansiedad, compulsión. Aunque me falta aquí obsesión. Pero veamos compulsión. Ya nos va a aparecer la otra palabra. La compulsión, según el diccionario, es una obligación o ser obligado o un impulso irresistible, repetido, irracional de realizar algún acto. Alguien sale de la casa, cierra la puerta y cerró la puerta, incluso mete llave a la puerta para que quede cerrada y se tiene que devolver a fijarse si cerró bien o no. Eso es compulsión, ser compulsivo. Es uno movido a hacer o está obligado a hacer una acción que no la quiere hacer. O se rascan o se pican la nariz. A mí me pasa que siempre me estoy picando la nariz. No tengo nada, pero me estoy picando la nariz todo el tiempo. Entonces la compulsión es una obligación o ser obligado, un impulso irresistible, repetido, irracional. O sea, no tiene lógica. Devolverme a ver si cerré la puerta, o a veces salimos y las mujeres salen y dicen, ¿corté el gas o no corté el gas? Entonces, son cosas. Está bien que pase una vez, pero hay gente que le pasa todos los días. O están ahí, algo me falta antes de salir, algo me falta, algo me falta. Y cuentan lo que llevan en su cartera y está todo en orden, la cierran, la vuelven a abrir y vuelven a revisar que esté todo en orden, y no una o dos veces, sino que varias veces. Eso es compulsión.
tenemos lo siguiente: obsesión. Es el acto de un mal espíritu en posesión o gobernando una persona. Ahora esto lo dice el diccionario, es un mal espíritu que gobierna la persona, una obsesión, teniendo una idea tan persistente, un deseo o emoción que uno no puede deshacerse de ello. Esta obsesión, eso es obsesión. Cuando están obsesionados, pasa a veces que la gente se obsesiona con ciertas cosas y hace disparate. Se obsesionan con conseguir un auto, por ejemplo, o una persona. Yo conocí hombres que estuvieron dispuestos a quitarse la vida por estar con la novia que querían estar. Y bueno, eso es obsesión. Fobia. Fobia es un irracional, excesivo y persistente temor a alguna cosa o situación. Las fobias, bueno, eso ya es más conocido, son las fobias. Tenemos depresión, que el diccionario lo define como ser de un espíritu pobre. Eso es depresión. Ser de un espíritu pobre, un espíritu sombrío, un espíritu abatido, un espíritu triste. Y todo da como resultado una disminución de actividad. Quieren dormir todo el día, no quieren salir, no quieren hablar con nadie. Y ahí entra lo que es disociación. Es la persona que comienza a cortar la asociación con la gente y llega a estar aislada, queriendo ser dejado solo. Cuando llega a decir uno, quiero estar solo, no quiero oír a nadie, eso es disociación. Es el último estado, la última etapa de la neurosis. Entonces, es una edad neurótica en la que tenemos que lidiar con nuestras propias locuras y las locuras del resto. La escritura dice que cuando sonó la trompeta se abrió la tapa del infierno y salieron 200 millones de demonios a luchar contra el pueblo de Dios. Ese pueblo naturalmente es la novia, es Israel, pero espiritualmente es la novia, es el creyente. Hay 200 millones de demonios en el mundo contra cada uno de nosotros para deformarnos, para que no alcancemos la promesa, que es el nuevo nacimiento. Tenemos también que a los hombres salieron de la tierra, dice, aparecieron unos escorpiones, unas langostas del porte de un caballo con el cabello largo para atormentar a las mujeres que se habían cortado el cabello. Como dice la cita, no es la gente, es la edad en la que está viviendo. El profeta dice enseguida, son gente como nosotros, ellos nacieron, comen, beben, duermen, se casan, se dan en casamiento, igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Dice, a ellos los posee un espíritu demoníaco de la edad, y la edad es demencia, es una edad de mente. Y tenemos que trabajar con un montón de locos en el trabajo, estudiar con un montón de locos, y los que nos enseñan son un montón de locos, y los únicos cuerdos, paradójicamente, es el cristiano. Y al cristiano lo llaman loco, lo ridiculizan, se burlan de él, y todo eso porque no está en la misma locura que ellos, en la misma sintonía. Y por esa razón vimos la semana pasada que algunas niñas, como el psicólogo en un colegio se burló de una niña cristiana, eso la perturbó tanto en su mente que ella perdió su mente. En otro colegio, el profeta nos dice que los compañeros de curso se burlaron de la joven, entonces eso la llevó a perder su mente. Todos están perdiendo la mente y las pantallas están acelerando este proceso. Y hay gente que vive frente a la pantalla para que otros lo vean, y es porque no tienen nada que hacer, está en la demencia. Bueno,
tenemos todo esto, tenemos suicidio y cuánta cosa, porque Satanás ha hecho su trabajo, pero Dios también está haciendo el suyo. Entonces la invitación ahora a ustedes como jóvenes es a desempolvar la Biblia y comenzar a leerla y comenzar a empaparse de ella, porque está este mundo prisionero del diablo bajo una mentira. Pero dice la Escritura que el Hijo nos libertaría. Y si el Hijo nos puede hacer libres, seremos realmente libres. Y el Hijo es la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, ¿queremos ser esclavos? Sí, pero del que nos liberte ahora, del que conquista con la palabra. Dios les bendiga. No sé si hay algún aporte. Nos quedan unos minutos todavía. 3 minutos. O lo dejamos hasta aquí. Podemos dejarlo hasta aquí también. Yo no tengo una pregunta, hermano. O sea, respecto a este tema, pero tengo otra. Para decirlo. ¿Cómo? Que yo no tengo, o sea, no tengo ninguna pregunta con el tema, pero tengo una pregunta que quería ver si me la puede contestar. De Bien, otra cosa. bien, bien, bien. Mira, es que la verdad estaba hablando con mi papá respecto sobre la caída de Satanás a la tierra. Se había dicho Jesús que había caído con un rayo a la tierra, ¿cierto? Sí. Ya, pues, la cosa que me empezó a preguntar de cómo eh, si habrá caído como de una forma, para decirlo, tangible o no. O sea, lo que me refiero como materializado. Eh, es una profecía, y como profecía es simbólico, pero también va a llegar el día en que sea literalmente, porque Satanás está gobernando las regiones en el aire, dice la Escritura. Entonces él está en la cuarta dimensión, porque ahí está Satanás gobernando y operando a través de las redes sociales, de la cuarta dimensión, la televisión y la radio, está deformando la mente de la gente. Pero cuando la novia se va en el rapto, la novia sube y Jesús está en el trono del Padre, Jesús comienza a bajar y la novia comienza a subir. Jesús está en el trono del Padre está en la séptima dimensión y la novia vive, nosotros, los que vivimos en 3 dimensiones, cuerpo, luz y tiempo. Estamos sujetos al cuerpo, no podemos hacer nada fuera del cuerpo, pero cuando venga la resurrección y la transformación, vamos a salir de este cuerpo y vamos a subir en el aire, y Jesús va a venir descendiendo, séptima dimensión, sexta dimensión, quinta dimensión, y nos juntamos a mitad de camino, como Isaac y Rebeca. Cuando Rebeca decidió venir a casarse con Isaac, el mensajero la fue a buscar, la trajo montada en los camellos, y a mitad de camino, no en la casa de Abraham ni en la casa de los padres de Rebeca, sino que a mitad de camino se juntaron ellos dos y ahí se unieron. Ella se puso un velo para presentarse delante de él, y allí a mitad de camino se unieron. Entonces cuando la novia sube, Satanás baja. Ahora, ese baja, yo pienso que es el cumplimiento literal de, de ese caído como un rayo. Ahora, yo pienso que como es profecía, eso tuvo un significado en el pasado, pero también tiene un significado en el futuro, y ese es el literal. Porque tenemos que recordar que Satanás en este momento, si vamos al libro de Job, capítulo 1, Satanás puede entrar y salir de la presencia de Dios, entonces no fue echado. Entonces, en el huerto del Edén, Dios echó al hombre y a la mujer, pero no echó a la serpiente. Entonces nos damos cuenta que Satanás, ese echado o arrojado, ha sido en forma simbólica o parcial, podemos decir, pero será un día en forma literal, porque realmente va a caer como un rayo, y entonces se va a encarnar en el hijo de pecado, en el hombre de perdición, el cual es el anticristo. Eso es lo que yo veo, como yo entiendo esa escritura. Se nos va el tiempo, en cualquier momento se corta la transmisión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando la novia sube, entonces Satanás baja y comienza la gran tribulación aquí en la tierra, y hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha bajado. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12. Dice que él vio una señal en el cielo,
una mujer que estaba embarazada, parada sobre la luna, con unas estrellas sobre su cabeza, una corona, y el dragón estaba lista para dar a luz, y el dragón en el cielo, otra señal, un dragón escarlata, estaba listo para devorar al bebé que la mujer iba a tener. Y cuando el bebé nació, el bebé fue arrebatado para Dios y para su trono, se fue en el rapto. Entonces dice la escritura que después de eso la mujer fue al desierto y Satanás bajó a la tierra. Y ahí se dice, ay de los moradores de la tierra, porque el dragón bajó. Primero el dragón lanzó a sus ángeles con la cola a la tierra, pero después el mismo dragón baja a la tierra para perseguir a la mujer. Eso. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el domingo y el próximo jueves. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermana Florencia. Estamos orando por ustedes. Se me cortó ya. Dios le bendiga, shalom. Dios le bendiga. Saludos a la familia.